Saludos a la comunidad digital, a la comunidad de educadores y otros profesionales que nos acompañan semana a semana en los coloquios sobre ingeniería educativa. Un cordial saludo del rector de la universidad, del doctor Alfonso López Chou, así como del director de la escuela de posgrado, del doctor Víctor Caicedo Bustamante, quien les habla, Guillermo Ruiz Guevara, a cargo de los coloquios sobre ingeniería educativa, el diplomado y maestría en ingeniería educativa que ofrece nuestra universidad. Nuestro agradecimiento a las instituciones que nos apoyan para hacer efectiva esta actividad cada semana y nuestro agradecimiento a quienes nos acompañan el día de hoy una vez más, sobre todo a nuestro invitado, Manuel Vargas, desde México, desde la Ciudad Federal, pero es peruano. Él ya nos hablará de su trayectoria y es un buen momento entonces, Manuel, para que nos comentes cómo llegaste a México, qué es lo que haces allí, y hablarnos un tanto de tu realización profesional. Manuel, bienvenido, adelante. Hola Guillermo, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues un poco que empezó todo con este trabajo que veníamos realizando, ¿te acuerdas? Desde hace mucho tiempo, con el estudio de las tecnologías de la información y la comunicación en la educación. Ujú. Y bueno, y gracias a que tú nos facilitaste en aquella oportunidad, pues el trabajo de campo, bueno, realizamos la tesis y todo. Y lo que resulta fue que derivado de eso me encontré con la necesidad de... A ver, Manuel, se congeló tu imagen que y... a las disciplinas de la filosofía de la tecnología, ¿no? Ajá. Y a partir de ahí, eh, bueno, no había mucho conocimiento de, o no hay muchos espacios en el Perú de filosofía de la tecnología. Entonces decidí venir aquí a México para justamente estudiar esto, porque acá, bueno, sí hay más espacios, ¿no? O sea, sí hay más universidades que abordan ya ese tema, ya hay profesores, hay, hay seminarios que abordan este tema de manera interdisciplinaria y me permite pues abordar esta cuestión de siempre, la cuestión de las tecnologías de la información y Ujú. comunicación en la educación, pero de una manera interdisciplinaria. Entonces aquí también, bueno, estoy ahorita preparándome para hacer el doctorado, porque hay que hacer un Ujú. pequeño plan de trabajo y todo eso, y te piden también tiempo completo. Entonces estoy en todos esos, digamos, preparativos para empezar a prepararme para postular a un programa de doctorado, ¿no? Bueno, Manuel, felicitaciones porque sabemos muy bien que has destacado, que le has puesto un empeño especial a esta novísima disciplina que está en el ámbito de los educadores y de los ingenieros, ¿no? En nuestro país, voy a aceptar con dolor algo que acabas de mencionar. Si vemos el escenario mexicano y el escenario peruano, allá hay más actividad interdisciplinaria, más investigación, más actividad académica en donde se intercambian experiencias, en donde los profesionales están permanentemente en el reto de aprender más y compartir más. Algo que quisiéramos que ocurra acá, entre las universidades peruanas. Pero estamos en el esfuerzo, de nuevo vamos a desmayar y continuaremos en eso. Hoy estamos en un proyecto que se llama Nación Digital, que pretende ser casualmente una plataforma de colaboración para el desarrollo de las tecnologías de información. Y es una respuesta que estructuró la UNI antes de la publicación que hizo el BIT el año anterior, julio del año pasado, junio, un año justo, que en ese informe explican que Perú tiene escaso talento digital. Y en una muestra de más de 300 empresas, el 80% de las empresas tuvieron dificultades en el primer trimestre del año anterior para contratar profesionales y usuarios, ojo, usuarios que tengan dominio adecuado de las tecnologías de información. Es decir, el profesional de tecnología de información puede ser el programador, el analista, el desarrollador de base de datos, el diseñador gráfico. Hay una serie de actividades en el ámbito de la tecnología digital. Pero el usuario es el médico, el abogado, el chofer de taxi, somos todos. Y
aún en ese espacio de los usuarios, estas empresas tuvieron dificultades de contratar profesionales que utilicen adecuadamente la tecnología para los procesos de producción, para los procesos de oficina. Entonces, en esa circunstancia es que Nación Digital se decide que se proyecte más allá de la Universidad Nacional de Ingeniería, en donde habíamos empezado un programa de actualización docente, didáctica digital, para los profesores de la UNI. Sin embargo, observamos que todavía no se están poniendo la camiseta en la dimensión que debiera ser las instituciones de nuestro país. Habría que hacer una rápida encuesta. ¿Cuántas universidades están haciendo esfuerzos serios para superar el trance digital y el informe del BIT del año anterior que nos ubica en una pésima posición? ¿Las municipalidades, los gobiernos regionales? Entonces, cuando tú nos dices que en México hay un espacio amplio de realización en este escenario, créeme, me satisface por ti, pero me causa dolor porque acá en nuestro medio efectivamente todavía hay mucho por hacer. Pero ya estamos acá, estamos hoy día compartiendo, gracias a la tecnología, este encuentro contigo, más de 10 años me parece, aproximadamente. Sí, sí, ya tiene un año, unos años que sí, no nos vemos, sí, 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 Ajá. pero, Idea Text. A ver, ajá. idea es un vocablo que proviene del inglés y que tú lo has modificado un tanto para utilizar las letras, las siglas de inteligencia artificial en español, artificial en inglés, ¿no? Pero cuando hablas de texto, o sea, hablas también de la analítica textual. Esa es la labor que has realizado. Nos conduce a una observación, que es el mucho y el bien leer para el bien hablar. Algo que no ha estado ocurriendo en la escuela básica regular. A los chicos les enseñan a leer y les enseñan caligrafía, pero no les enseñan a escribir lo que sienten, lo que quieren, lo que desean, lo que aspiran, lo que ven del entorno del mundo. Y entonces sus limitaciones en la producción de escritura es una limitante para que comprendan lo que otros han escrito. Y sin embargo, a pesar que todas las investigaciones describen esto que acabo de señalar con amplitud, con mucha investigación, todavía no se corrige. Y entonces en la universidad, ¿qué nos ocurre? Que están llegando los chicos con una mala caligrafía, con una mala redacción, con muchas limitantes para describir con propiedad cuando hablan y cuando escriben. Ya hace unos pocos años, un problema serio que teníamos era que muchos ingenieros, a la hora que se les pedía que hagan un manual, tenían problemas para hacerlo. Tenían que encargarlo a terceros, ¿no? Entonces, cuando tú presentas esta idea y ya vemos ChatGPT y ya vemos tecnología de inteligencia artificial que permite hacer narrativas de muy buena calidad, por cierto, gracias a los volúmenes de datos que ya están en las redes. Me llama la atención y te pido que nos amplíes lo que estás haciendo, pero antes háblanos un poco cómo es la educación o el espacio de la comprensión lectora en la educación mexicana. Bueno, México es muy similar al Perú en muchos aspectos y en el sistema educativo, digamos, público, escolar de educación básica, es muy similar, ¿no? Muy similar. Incluso los resultados que ellos obtuvieron y que el último registro de lo que serían las evaluaciones censales de estudiantes de escuela básica está pues en el gobierno anterior, ¿no? En este gobierno, bueno, por decisión política, no han decidido seguir con esas encuestas, con esas evaluaciones. Las pruebas de PISA. Las pruebas PISA y las pruebas también que ellos tenían sus pruebas S, ¿no? O sea, también tenían su propia forma de evaluar, o sea, Ya. ¿no? Pero eso ya para educación básica ya no sigue, ¿no? De hecho, ahorita están en un cambio curricular muy radical, ¿no? Porque están pasando
de la educación, digamos, más centrada en los aspectos o los lineamientos de las competencias, pues eso están dejando de lado y ahora se están volviendo a una educación básica desde un eje comunitario, ¿no? Lo que le están llamando la nueva escuela comunitaria, ¿no? Nueva escuela mexicana comunitaria. Nueva escuela mexicana, perdón. Entonces, están haciendo un giro muy, muy radical en ese sentido, ¿no? Porque están yendo hacia la otra vertiente por la cual los docentes pueden ya decir más autonomía a la escuela, más autonomía al docente, pero gira todo en función de la comunidad, ¿no? La comunidad y la Ah, escuela. interesante. Sí, sí. ¿Recuerdas una mesa de trabajo hace algunas semanas en donde casualmente se hacía una crítica a la educación por competencias porque se centra en la individualidad, Ajá. cuando debiéramos de propiciar más bien las competencias colectivas en todo caso, ¿no? Que vendría a ser una sinonimia con lo que tú acabas de mencionar de la escuela comunitaria. Oye, que los chicos aprendan a producir en equipo a través de cursos, proyectos interdisciplinarios, además, ¿no? Interesante. Anuel, hablemos de IA, Idea Text. A ver, ¿lo he Ajá. pronunciado bien? Por favor, Idea. ilústranos de lo que estás haciendo. Bueno, Idea Text tiene el AI de inteligencia artificial, pero en inglés, pero lo junté con la palabra de idea, ¿no? Y del texto, ¿no? O sea, para un poquito para significar o simbolizar que el texto puede provenir de una idea que viene, digamos, influenciada o motivada o reflexionada con uno de estos sistemas de AI, ¿no? Pero que no necesariamente tienes que tomar lo que te está dando el AI, ¿no? Y ahorita lo puedo explicar con más detalle, pero básicamente la cuestión es que preguntarnos si estos sistemas de generación de textos tan sofisticados nos dan un punto, o sea, nos dan un resultado, nos dan un output, digamos que debemos partir, es lo que estamos proponiendo, digamos, debemos partir de eso que nos dan para incrementar nuestro nivel. ¿Me dejo entender? O sea, no debemos Ujú. quedarnos solamente en la respuesta que nos da, sino que nosotros tendríamos que iterar esa respuesta e incrementarla y devolvérsela para que se vuelva a incrementar, ¿no? Porque si solamente nos quedamos en copiar y pegar, lo que va a ocurrir es que simplemente primero que nosotros no vamos a aprender más de lo que nos está dando el sistema. Y lo otro es que el sistema no se va a retroalimentar, o sea, va a seguir siendo un sistema, bueno, ahí que se va a estancar porque no le exigimos más, ¿no? Porque recordemos que estos sistemas reaprenden de acuerdo a las respuestas de millones de usuarios, ¿no? Por eso también el consumo tan grande de energía que tienen actualmente, ¿no? Entonces, la idea, digamos, por ser redundante, es que tengamos que iterar lo que nos da estos sistemas para justamente nosotros crear un nuevo texto, ¿no? Y sacar preguntas, e iterarlo y mejorarlo. Y ayudados con los, digamos, con los análisis semánticos del texto que hemos escrito, pues Ujú. podemos, digamos, incrementar mucho más nuestra comprensión del texto que estamos haciendo, ¿no? Entonces, Ese esa es es, un poco la eso idea. es clave. A ver, bajo información, creo un texto, Ujú. ChatGPT te lo da, pero tú acabas de precisar algo, una diferencia, la ruta del texto, Claro. ¿no? Que el estudiante tenga la oportunidad de precisar en la ruta la coherencia de lo que quiere transmitir. Entonces él tiene la oportunidad de revisar, mejorar, y incluso desde el mismo momento en que un estudiante mejora un texto, ya está aprendiendo el texto, ¿no? Entonces, si eso se hace con una ruta que obliga a un nivel de análisis y que obliga a un nivel de mejoramiento del texto, él va a estar más involucrado en lo que quiere comunicar. ¿Es así? Sí, porque ya no es como una mesa de partes, como actualmente todo el mundo está asustado por eso, ¿no? Ah, que los alumnos van a copiar, copian y pegan y me lo entregan, como, bueno, eso se hacía desde la invención del Internet, ¿no? O sea, de hecho, eso no ha cambiado, ese uso no ha cambiado, ¿no? Solo que es más sofisticado ahora, ¿no? Pero eso es justamente lo que ahora, digamos, es más evidente
pero también hoy día se puede aprovechar mejor porque cuando tú interactúas mucho con el chat GPT y le devuelves preguntas Ajá. más complejas de las que él te puede hacer, entonces tú vas a notar que también te responde con más complejidad, ¿no? Entonces, obviamente tu cerebro, o sea, cada ser humano es muy superior a cualquiera de estos inventos y eso hay que tenerlo muy claro desde un punto de vista humanista. Todavía no, nosotros somos muy superiores a esos sistemas, ¿no? Entonces, partiendo de esa premisa, tenemos que tener claro que nosotros podemos exigirle más a ese sistema para que esos sistemas nos devuelvan más, pues, ¿no? Y nosotros poder incrementar nuestro aprendizaje, como tú bien mencionas, ¿no? Porque si no hay esa exigencia, primero por parte de nosotros como profesores, menos pues se lo vamos a inculcar a los estudiantes. Claro, Y, ujú. claro. O sea, lo que ocurre en la educación básica regular es que los chicos escriben lo mismo, ¿no? A ver, la historia de un héroe, llega el examen y biografía del héroe, todos escriben lo mismo. Es más, desde muy temprano los estereotipizan, ¿no? Hay un estereotipo, por ejemplo, en la producción del Día de la Madre, todos hacen la misma rosa, de la misma forma. Y cuando dibujan la casita, todos hacen la misma casa con techo de agua, aunque sea en la costa donde llueve poco. Lo podría entender en el Ande. Y así sucesivamente, conforme avanzan y llegan a la secundaria, todos copian lo que ya alguien más escribió y repiten lo que ya otro escribió, pero no hay ejercicio de crear texto, porque el examen, en realidad, es un repetir lo que han memorizado. No hay ningún nivel de crítica, ni de creación, ni de producción, no hay lógica narrativa. Entonces, ¿qué nos ocurre en la universidad? Eso, la lógica narrativa de los chicos es escasa. La descripción que tienen de los fenómenos con los que experimentan siempre tienen dificultad de indicar la secuencia lógica del fenómeno. Entonces, con IdeaText podemos ayudar a los chicos a superar ese trance. Sí, de hecho, es posible, ¿no? Porque justamente lo que se requiere son herramientas que puedan facilitarnos o estos sistemas que nos puedan facilitar un entrenamiento previo, ¿no? O sea, es decir, uno se puede entrenar con estos sistemas justamente por su capacidad de autonomía y esperar que ya una vez entrenado el estudiante, pues ya te entregue a ti como profesor un documento ya que está pues iterado y que está corregido muchas veces porque el mismo estudiante se puede dar cuenta de dónde están sus errores, ¿no? Entonces ya no hay necesidad de que el profesor esté, digamos, concentrando su tiempo en la corrección de la forma, sino que ya pueda conversar con el estudiante ya del fondo y así poder aprovechar más el tiempo, ¿no? De que el tiempo que tiene para enseñar y aprender. Y nosotros como profesores igual, ¿no? O sea, igual siempre vamos a tener un maestro, alguien que sabe más que nosotros, igual le vamos a entregar un texto, pues también ya va a estar más corregido, más avanzado. Entonces, vamos a ganar más tiempo cuando nosotros mismos a través de estos sistemas, de estas ayudas, podemos pues iterar nosotros, o sea, entrenarnos. Yo siempre hago el símil con los simuladores de avión. Por ejemplo, para que un piloto pueda subir a ya pilotear una de estas naves, pues requiere muchas horas en el simulador, ¿no? Entonces uno podría decir, ah, ya, entonces estos estudiantes requieren muchas horas con estos sistemas que le ayudan a corregir, a redactar, para que puedan entregar un trabajo, ¿no? O sea, un trabajo escrito, ¿no? Entonces es igual, o sea, es porque son sistemas que nos ayudan, o sea, a mejorar, ¿no? Justamente porque tienen esta funcionalidad que son autónomos, ¿no? O sea, O sea, ejercitar la producción textual porque hay un aplicativo, IdeaText, que los ayuda a revisar la construcción que han hecho de su narrativa. sí, sí, así es, sí, y lo hace de manera visual, ¿no? Que es lo más interesante, ¿no? Gráfico, Claro, porque presenta un diagrama de red
que te permite ver las relaciones semánticas que existen en el texto, ¿no? Ah, interesante, Sí, interesante. La semántica es uno de los componentes en toda producción hoy en día en la arquitectura digital y en la interoperabilidad. Recientemente, en una discusión sobre los sistemas de información de distintas instituciones, alguien citó, hay que estandarizar los equipos, cuando no es por ahí la interoperabilidad, es la semántica con que los formatos se producen para interactuar en los sistemas una institución con otra. Y en educación, de acuerdo a los protocolos internacionales conocidos, existen hasta 68 protocolos semánticos. Pero en educación, en ninguna facultad de educación lo enseñan. Ok, que no lo enseñen porque, bueno, los educadores no van a estar cerca de la ingeniería para producir sistemas, pero los ingenieros educativos sí, que es lo que nosotros estamos formando, ¿no? Porque el ingeniero educativo tiene que, es como el ingeniero de sistemas en una empresa. En este caso es el ingeniero educativo en ambientes universitarios, corporaciones que educan, instituciones educativas de todo tamaño, empresas donde hay capacitación continua. Entonces el ingeniero educativo crea las condiciones, el material didáctico, los recursos digitales, las técnicas que se van a utilizar, los protocolos para interoperar, la seguridad de datos. Te comentaré, Manuel, la semana anterior tuvimos una comunicación con el director de la Oficina Nacional de Ciberseguridad acá en el país, se llama ahora Seguridad Digital, ¿no? Y él nos mencionaba que las universidades peruanas no están incluyendo la protección de datos personales. Y seguramente pues porque no han contratado a los ingenieros educativos que les den la solución. Pero eso no es todo. Me entero hace menos de 48 horas que en el TUPA, en el protocolo de gasto de las instituciones del Estado, sobre todo en el sector de educación, no hay el protocolo para adquirir seguridad. Entonces, ¿cómo le puedo reclamar a una UGEL que instale sistemas de seguridad, eh, firewalls, software que le permite evitar los hackeos, si no tienen cómo comprarlo? Y eso ocurre también en las universidades del Estado. O sea, bueno, ya lo estamos corrigiendo. Lo que ocurre es que esto es tan nuevo y avanzó tanto que cuando llegó la pandemia la mayoría de profesores no estaban entrenados para utilizar los sistemas de información y mantener el servicio educativo. Tuvieron que aprender sobre la marcha, a pesar que desde el año 1984 empezaron a ingresar las computadoras a los colegios, ¿no? Y a las universidades desde el año 1988. O sea, nos hemos llenado de equipos y enchufes en Internet y no hemos producido los recursos didácticos que hagan viable el aprovechamiento de la tecnología digital. Ahora llegó la inteligencia artificial, así que felicito lo que estás haciendo, porque herramientas de esa naturaleza son las que necesitan los educadores, sino cómo establecen las rutas de aprendizaje y en este caso de la producción de textos, ¿no? Entonces, muy bien, así que vamos a tener que conversar un poco más seguido para ver cómo aprovechamos también esto en el currículo de formación de los ingenieros educativos, ¿no? A los cuales les damos una serie de herramientas. En los resultados, porque esto es nuevo, así que supongo que todavía tu experiencia de campo será de poco tiempo, pero ¿cómo te va yendo? ¿Cuáles son tus primeros resultados? bueno, lo que estamos haciendo ahorita es buscar acá en México alguna escuela o universidad que para poder probarlo. De hecho, nosotros tenemos una ruta de desarrollo que más o menos en unos 3 meses ya deberíamos tener una versión para instalar, pero también estamos trabajando en una versión web, ¿no? Pero lo Ujú. más probable es que funcione primero la versión, digamos, de escritorio, porque las versiones web requieren justamente lo que tú mencionas, ¿no? Mucha seguridad, ¿no? Hay que ver muchos aspectos de seguridad porque si bien es cierto, uno no está manejando, no va a manejar dinero, transacciones, pero siempre hay gente muy, digamos,
muy preparada, que le gusta, bueno, simplemente por el desafío de entrar a un sistema, ver dónde está el lugar por donde puede entrar, ¿no? Y bueno, pero Eh, en todo caso, sí estamos desarrollando más o menos a 3 meses buscar una escuela y ahí comenzar a ensayar cómo va, ¿no? Por lo pronto ya lo hemos presentado en una feria de makers, que fue hace la semana pasada, hace 2 semanas, y pues salió muy bien, o sea, hubo mucha curiosidad por ver el sistema, quienes nos visitaron pues estuvieron eran jóvenes, muchos de ellos estuvieron muy entusiasmados por la idea de conocer cómo el sistema, o sea, les llamaba la atención cómo el sistema les crea el gráfico, ¿no? O sea, cómo pueden ellos visualizar lo que están escribiendo, porque lo que ocurre con la escritura, al igual que las matemáticas, es que está lleno de reglas, ¿no? Son abstracciones, digamos, las reglas, ¿no? Entonces, el ordenamiento de los textos no son visibles. O sea, cuando uno, por ejemplo, y eso tú te das cuenta porque cuando tú lees un texto muchas veces, ya no ves los errores que has cometido, se lo pasas a otra persona y esa persona es la que encuentra esos errores justamente sí. porque está leyendo desde cero. Pero con esta herramienta que tiene una ayuda visual muy significativa, que es el diagrama de red, justamente es ahí donde uno puede visualizar dónde está su error, ¿no? Porque es otra mirada, ¿no? Entonces eso le refresca la mirada, le refresca el pensamiento, entonces puede rehacer el texto, ¿no? Quiere Ese es, decir que la herramienta va a ayudar a la concordancia de género, número, además de la secuencia lógica narrativa. sí, claro, claro, porque el estudiante se va a dar cuenta inmediatamente al ver el gráfico, este, cómo se está distribuyendo los sustantivos, Una los suerte de adjetivos. mapa Ajá, de su producción textual. sí, sí, es como una radiografía, digamos, ¿no? ¿Verdad? Bueno, al final eso va a ser divertido para el chico, ¿no? Hasta encontrar el mapa perfecto. Sí, más o menos, ¿no? O sea, de igual, justamente en esta feria, por ejemplo, se acercaron algunos estudiantes de literatura y comenzaron a hacer pruebas con poesía, ¿no? O sea, no con prosa, sino con poesía. Entonces, al ingresar los textos en ese formato, con esa forma de poesía, ¿no? De prosa, entonces el gráfico sale muy distinto, ¿no? Sale una cosa o sea, muy rara, ¿no? Porque justamente las palabras se ordenan de otra manera, ¿no? Entonces eso es importante ver porque justamente ahí se das cuenta, o sea, que son dos patrones distintos, ¿no? Ujú. Y se hace evidente con los gráficos. Quiere decir que podemos hacer una especie de maratón de producción, una suerte de competencia. ¿Quién hace la mejor biografía de Benito Juárez o de Ramón Castilla, por citar a, a algunos personajes de las historias mexicana, peruana? Y en un determinado tiempo, ¿quién produjo la narrativa, la mejor narrativa, ¿no? Y calificarlo. Sí, o sea, en verdad, el uso o sea, digamos que el uso que orienta cada institución ya viene por su necesidad, ¿no? En lo particular, o sea, o sea, no soy muy amigo de la cuantificación, ¿no? Me gusta ver más las cosas más cualitativas, más exploratorias. Tu micrófono, Ah, me refería a que yo no soy muy amigo de la cuestión cuantitativa de las calificaciones, sino que me gusta más como el proceso, la cuestión más cualitativa. Pero entiendo también las necesidades de las diferentes gestiones o unidades, ¿no? Porque sí hubo muchas necesidades durante esta feria que estuvimos de decirme, por ejemplo, ¿y puede contar palabras? Pues también se puede hacer la función para que cuente palabras, ¿no? Me puede decir cuál es la media, o sea, toda la parte de cuantificación también se puede hacer, ¿no? Pero digamos, son funcionalidades que van surgiendo justamente por la necesidad, a pero lo ver, importante es que tenga
depende cómo lo quieras hacer. Por ejemplo, un colegio tipo de estos Waldorf o de, no sé, pues otro tipo de colegios de repente lo usa de otra manera, ¿no? O sea, me refiero a eso, ¿no? Que cada dirección tiene un uso determinado y le puede sacar mucho jugo a la aplicación, ¿no? Independientemente de, Ujú. la, de su orientación, digamos, ¿no? Bueno, para la producción de una tesis, eso va a ayudar mucho más que un chat GPT, ¿no? Ah, sí, Porque, claro que sí, porque claro el que chat sí. GPT te entrega el material, pero tú no sabes de dónde lo cogió. En cambio, si una herramienta como la que tú mencionas le permite al productor del texto ir construyéndolo de manera coherente, no solamente le sirve para percatarse de lo que está narrando, sino también para narrarlo de manera adecuada y ir haciendo un proceso de producción textual debidamente estructurado. Es una cuestión que se discutió en la unidad de posgrado en la universidad, porque las preguntas que llegaron y ahora cómo vemos con las tesis. Bueno, muy simple. Ahora la tesis habrá que tener más cuidado en el proceso de producción de la tesis, porque finalmente puede estar muy bien escrita, pero lo que importa es cómo la sustenta el tesista, ¿no? Entonces, el chat GPT o cualquier otra herramienta no contradice, por un lado, la calidad de la producción porque la va a defender y tiene que demostrar que sabe. Y segundo, los asesores van a tener que hacer una asistencia cerrada al proceso de producción para llegar al final con un trabajo efectivamente hecho por el tesista, ¿no? Que es algo que se tiene que tener muy en cuenta hoy en día. Bien, Manuel, entonces, ¿cuáles son tus plazos? Nos agradaría hacer de repente una experiencia en línea. Ah, plazos en el desarrollo de la aplicación. Ujú, de ponerla en producción. Sí, mira, estamos pensando hacer esta versión beta ya para poder instalarla de aquí a 3 meses, porque justo coincide, bueno, en coincidencia es que coincide con el inicio de clases, ¿no? Tanto aquí como en el Perú, ¿no? Por las vacaciones de agosto. Acá inician clases en agosto y cierran en julio, ¿no? En el Perú también en julio hay una especie de, entonces estamos esperando llegar a agosto, a ir haciendo los contactos y ver en qué instituciones podemos montar un pequeño piloto ya con la versión prueba. Y a partir de eso ya ver, por lo que te menciono, ver si qué funcionalidades, digamos, partiendo de lo que tenemos hoy día, qué funcionalidades podría tener una institución o qué funcionalidades podría tener otra, ¿no? Porque al final podríamos ajustar el sistema a determinadas necesidades y lo podríamos hacer como muy ad hoc Ajá, para cada institución, pero también tendríamos una versión, digamos, que sería como una estándar para todo el mundo, ¿no? Pero ya. como te menciono, ¿no? Hay instituciones que, hay gente que piensa que esto puede servir como, o sea, de hecho también puede servir, ¿no? Porque te permite ver patrones, ¿no? Entonces te puede servir para ver si hay patrones similares en copias, ¿no? O sea, en diferentes trabajos o en un grupo de trabajo. No necesariamente para encontrar que sean copiados, sino para ver que hay un tema en común o que se deberían abrir más temas o X cosas, ¿no? Bueno, está bien, esa es una Ujú. herramienta que le permite al docente una evaluación del proceso también, ¿no? Sí, Y del grupo. y del grupo. Si quiere, les muestro cómo funciona un poquito antes Adelante, de... por favor. em, voy a compartir la pantalla aquí. Acá, por ejemplo, mira, esta es la interfaz de usuario. Tiene aquí una pantalla, como tú puedes ver en la parte izquierda, y en esta pantalla es donde tú conversas con GPT, ¿no? O sea, supuestamente conversas aquí con él, te puedo preguntar algo. Entonces tú interactúas aquí con él, ¿no? Y aquí en este espacio tú vas a escribir, ¿no? Por ejemplo, en este caso nosotros hemos puesto un texto X que se puede haber derivado del uso del chat GPT, como no, ¿no? O sea, puedo haberlo escrito con la interacción de él o sin la interacción de él.
pero de este sistema, pero acá voy a escribir yo. Este es el espacio para que escriban. Ya. Este es el espacio para escribir. Y en esta parte de aquí, como puedes ver, acá se presenta ya el gráfico de red, ¿no? Que ya presenta el mapa semántico. Y en esta parte puedes ver, por ejemplo, que los sustantivos son azules, los verdes son verbos, rojos adjetivos y todo lo demás. Para generar un nuevo gráfico, yo le doy acá visualizar y me va a generar un gráfico acá. Y acá ya generó el gráfico, ¿no? De lo que yo lo acabo de escribir. Si quiero borrar, pues borro, le pongo acá visualizar y ya también, ¿no? Puedo agregar un archivo, por ejemplo, vamos a agregar un archivo pequeño nomás para que no consuma mucho tiempo la demostración. Y aquí va a generar de nuevo el gráfico, ¿ves? Entonces, ahí también, por ejemplo, depende mucho, ¿no? Una gran cantidad de textos, pues se va a demandar, pues ya tener todo un sistema de hardware para poder procesar el texto, ¿no? Pero digamos, por ejemplo, acá, en este ejemplo, por ejemplo, hemos puesto, existen relaciones de uso de impacto, ¿no? Que emergen, y hemos puesto la palabra sistemas, y acá también hemos puesto la palabra sistema, y si nosotros vemos acá en el gráfico, en el mapa, vemos que sistemas está al centro, ¿no? Entonces, alguien que está escribiendo muchas veces la misma palabra puede identificarlo rápidamente porque se va a concentrar ahí y todo va a estar girando alrededor de esa palabra. Puede ser que esa sea su intención, puede ser que esa no sea su intención, ¿no? Pero dependiendo de eso, pues le ayuda, ¿no? Ah, tengo que usar, no quiero que sea así, o sí quiero hacer énfasis, ¿no? Entonces, como te digo, es más un mapa, un patrón personal, ¿no? Ahora, si nosotros, como tú mencionas, tenemos muchos trabajos que abordan el mismo tema y se identifica un mismo patrón, no necesariamente quiere decir que se están copiando, también puede decir que todas las personas que están en ese grupo están pensando de manera similar, ¿no? Porque la escritura, como hemos conversado, es un reflejo del pensamiento. Entonces, nos puede ayudar a identificar si hay corrientes de pensamiento que necesitamos como educadores ampliar, ¿no? O sea, o necesitamos nosotros conversar para que el estudiante amplíe su horizonte de pensamiento y tenga más recursos para poder redactar, Ujú. ¿no? Eso también puede ocurrir. A ver, O la sea, palabra sistemas está al ajá, centro. ajá, sí, Ya, ahora, ayúdanos a entender o a leer el gráfico. ya. Aquí está un sustantivo sistemas relacionado con acá con relaciones, con lenguaje, con usuarios. Es decir, que el modelo de lenguaje que estamos usando nos está mostrando este modelo. Obviamente que si cambio de modelo de lenguaje, pues va a ser otro gráfico, ¿no? Pero en principio tenemos unos sustantivos que están conectados, como tú puedes ver, entre sí, pero también hay unos verbos, ¿no? O sea, sistemas mantienen, extinguen, ¿no? Ahí tienes dos verbos que están asociados a sistema, pero de ahí está vinculado otro adjetivo que es escolarizado, ¿no? O sea, lo que estoy viendo son las relaciones de las palabras que he escrito y cuál es su redacción, digamos, cuál es su mapa, su más próximo, ¿no? O sea, cuál es su palabra próxima al sustantivo, ¿no? A este sustantivo, por ejemplo, interacción, hay un adjetivo que es interior, ¿no? Es el más próximo, ¿no? Acá de sistemas, su adjetivo más próximo es digitales, ¿te das cuenta? Pero sistemas se conecta de manera directa con digitales, pero no se conecta de manera directa con interior, ¿te das cuenta? Porque Ujú. no hay ninguna forma de llegar a interior directamente, ¿no? Entonces quiere decir que ese sustantivo y ese adjetivo no están conectados, digamos, con la palabra sistema, sino está con interacción que viene del otro, ¿no? Entonces, en esa forma, por ejemplo, si yo hago otro texto y puedo cambiarle el sentido a esto, ¿no? Porque de repente puedo partir de la palabra usuarios, ¿no? Entonces construyo todo a partir de usuarios, pero este mapa de repente ahora va a tener la palabra usuarios al centro A y ver, las otras partes en- alrededor. estoy preparando un artículo. Ajá, Aproximadamente ya tiene 15 párrafos. Entonces puedo colocar el artículo acá y párrafo a párrafo ir entendiendo
este mapa que me va a explicar digamos, las coherencias entre los términos, sus aproximaciones y por lo tanto la posible interpretación que hagan del texto. Así es. Porque vas a ver que, o sea, si tú, por ejemplo, dices, estás redactando, como dices, ¿no? Pero hay un párrafo que no, de repente no se conecta con el anterior por alguna palabra, entonces lo vas a ver aquí como aquí interior, ¿no? Algo que no, una palabra que no está conectada. Entonces vas a necesitar volver a reescribir para que justamente esta palabra se reconecte. Vas a tener que encontrar la forma de reconectar esa palabra en la redacción. Y ahí es donde, por ejemplo, le preguntas a ChatGPT y le dices, oye, esta cosa, ¿cómo puede ser? Entonces te va a dar una opción. La pones aquí, la analizas, la iteras, ¿no? Y vuelves a redactar sobre la misma, ¿no? Bueno, entonces puede haber creatividad, puede haber consulta a ChatGPT, pero cualquiera de las dos maneras, creatividad o consulta a ChatGPT, vengo aquí y Total. establezco la coherencia narrativa del material que estoy preparando. Claro. Ujú. Así es. Así, Ya, así funcionaría. ya. Bueno, muy bien, se convierte en una interfase entre la producción beta y lo que llamaremos entonces el texto definitivo. Claro, claro. Porque Ya. la otra forma que tenemos nosotros que estamos conversando, cómo lo vamos a hacer, cómo lo podríamos implementar es llevarlo a Word, ¿no? O sea, hacer un plugin para Word para que ya lo tenga en la misma interfaz. Pero se complica en el diseño ya de la interfaz porque dónde entra la ventana con el chat GPT, ¿no? O sea, ese es Mm, el asunto ya también, digamos, a nivel ya de interfaz de usuario, es que sí requieres tenerlo todo en una sola pantalla, ¿no? Porque si no, justamente pierdes la conexión cuando estás en el proceso de la redacción, ¿no? Porque te ujú. distrae cambiar de pantalla, o sea, te desconcentra del ejercicio. Por eso que es muy popular usualmente quien escribe, usualmente papers no usa Word ni usa procesadores de texto, sino usa estos como blog de notas, ¿no? Totalmente blanco y solamente con puro código escribe las negritas, los párrafos, o sea, todo lo hace con lenguaje de marcaje, ¿no? Justamente para no interrumpir su Ujú. concentración durante la redacción. Ya Pero veo. Interesante. Bueno, mira, me ha sorprendido, ¿ah? Sobre todo quienes preparan una tesis, quienes preparan una novela, quienes preparan un ensayo, eh, quienes están preparando una comunicación por simple que parezca, pero tiene que estar bien hecha, esto se convierte en un auxiliar que facilitará la revisión ya no cuantitativa, sino cualitativa del material que ha preparado, que ha redactado. sí, sí, porque justamente aquí era donde nos decían, ¿no? Igual tú puedes partir esto esta pantalla en dos y aquí puedes poner las barras de cuántas palabras, cuál es la palabra más escrita, cuál es la palabra más extensa, ¿no? Cuál es la palabra menos extensa. O sea, puedes también poner la información cuantitativa, ¿no? Lo que ocurre con la información cuantitativa es que no te permite ver las relaciones, ¿no? Claro, pues. En cambio, en este diagrama sí te permite. Ahora, ambas formas son necesarias, ¿no? Porque esto también es una parte, pero también queda incompleta porque se requiere la otra, ¿no? También se requiere lo cuantitativo, o sea, de eso estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Pero yo soy más fan de empezar por esto, porque soy más fan Bueno, y está muy bien. de lo Sí. cual y no. Pero, o sea, pero me refiero que sí, o sea, que no vayan a pensar que no, o sea, sí, sí entiendo que se requiere, ¿no? Se requiere tener también la parte cuantitativa, Bueno, eso es de... ocurre que en Ujú. una producción textual, lo cualitativo solo podrá evaluarse si hay lo cuantitativo, ¿no? Si hay la cantidad textual. Claro, Bien, eh, bien, me alegra lo que estás haciendo y gracias. ahora quiero tomar un paréntesis. En el chat está el formato de registro. Por favor, eh,
necesitamos sus datos, quienes quieran recibir el certificado de participación y quienes además quieran recibir el libro Pedagogía para el Desarrollo Digital. Está ahí el chat, por favor, úsenlo, déjenos sus datos. Este video, la próxima semana, lo publicita América Sistemas. Y en la universidad esto se divulga a toda la comunidad. Ahora ya tenemos terceros que nos piden los materiales y hay más visitas en la web, a veces que quienes nos acompañan en cada sesión. Bueno, es una de las ventajas de la producción en los webinars, en un coloquio como este, que es un webinar para divulgar la innovación y los esfuerzos que se hacen en materia de educación. Bien, Manuel, hemos tomado el tiempo, muy gratamente, por cierto, y la oportunidad de este reencuentro. La distancia se redujo a un clic Es y cierto. nos ha permitido evocar algunas de las actividades de hace 10 años. Y en este encuentro espero que continuemos, que podamos seguir compartiendo experiencias, iniciativas, y en una de esas armamos un par de aulas, una en México y una en Perú, para que los chicos interactúen e intercambien experiencias sobre alguna temática, ¿no? Ya es hora de tener lo que se llaman las aulas hermanas o los cursos proyectos que pueden ser en interacciones entre aulas distantes, ¿no? Acá en Perú no conozco todavía esa clase de iniciativa, aun cuando en España y en toda Europa es uso común, ¿no? Las aulas de los colegios interactúan dentro del país con otros países y es algo común. Y eso está posibilitando que los chicos no solamente socialicen, sino que se esfuerzan por hacer mejor las cosas, porque no voy a quedar mal frente a los chicos de otro país, ¿no? Pero eso, perdona que te interrumpa, agregar nomás que sería fundamental ahora que las corrientes migratorias son tan intensas y justamente hay una, o sea, hay una, como que hay como una necesidad de tener pues este contacto con otras personas de otros países justamente para reducir y atenuar muchísimo la cuestión de la xenofobia y todo eso. Yo creo que ese proyecto ayudaría muchísimo para que en cualquier momento, si hay flujos migratorios, pues las personas van, los estudiantes van a decir, peruanos, venezolanos, colombianos, van a decir, ah, sí, pero yo también estuve, ¿no? Con estudiantes venezolanos, colombianos, y bueno, ya están aquí, yo también me puedo ir para allá, ¿no? El concepto comunitario, ¿no? Sí, sí. Bien, Manuel, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias a todos los que nos acompañan ahora en la oportunidad de este coloquio. Llega a su final esta oportunidad, pero les voy a pedir a todos los asistentes unos segundos de visibilidad, que por favor enciendan sus cámaras para poder tomar un pantallazo, ¿no? Una foto de la pantalla, como una evidencia que hemos estado hoy día aquí compartiendo. Gracias, Julio. Jessica, Diana, por favor, Rudy, Valpi, un instante, solamente por unos segundos, para tomar un pantallazo de este encuentro. Y muy bien, muchas gracias nuevamente a todos. Un saludo desde la Universidad Nacional de Ingeniería. Nuestro cordial saludo desde el rectorado del doctor Alfonso López Chao, del director de la Escuela de Posgrado, el doctor Caicedo Bustamante, y quienes habla, Guillermo Ruiz, a sus órdenes. Cada jueves, coloquio sobre ingeniería educativa, una nueva disciplina para el desarrollo del sistema educativo. Muy buenas noches. Buenas noches, Manuel. Felicidades. Un fuerte abrazo para todos. Gracias, gracias. Hasta luego, muy amable.